Bueno, continuando con el análisis de la obra San José de Monseñor Juan Carlos Ruta, nos encontraríamos en la página 37 en el apartado El esposo de María, José, el esposo de María. Muy bien, lo que el padre cita ahí primero son dos versículos del Evangelio de Mateo, Mateo 1:16 y Mateo 1:18. El primero dice: Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. En el 18 leemos: La generación de Cristo fue así. Desposada su madre María con José, antes de empezar a estar juntos, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Bueno, en una minuciosidad exegética, el padre Ruta se hace la pregunta: ¿cuál es el sentido de antes de estar juntos? Debido a que no pocos exégetas antiguos y modernos, el hecho de antes que se conociesen como marido y mujer no es homogénea la interpretación. Así había un estar juntos desde el punto de vista de la intimidad física por el acto conyugal, o si se está refiriendo el escrito al antes de estar juntos, al vivir bajo el mismo techo. En la página 39 el padre hace una descripción muy rica, recomendable, tomando textos de la Mishnah y textos del documento de Qumran, por ejemplo, documentos de Damasco de Qumran, libro de Tobías y algunas otras fuentes bíblicas y rabínicas, en donde se habla de lo que es un desposorio y lo que es una boda en Israel. El tema de que los desposados, que hoy les llamaríamos novios, y los esposos, el hecho de estar juntos, también hacía en esa época una referencia a si la novia había dormido o no bajo el techo de la casa de su suegro. Es decir, como novia, si había pernoctado, sin aclarar con trato íntimo con el desposado, es decir, con el novio, el futuro marido o no. Para ciertos sectores de Israel eso ya era una deshonra, que por algún motivo accidental, coyuntural, la desposada, que todavía tenía que vivir bajo el techo de su padre y su madre, tuviera que quedarse una noche por no poder volver a su hogar en casa de su desposado, es decir, del padre de su novio o futuro esposo, ya eso era mal visto, sobre todo si posteriormente el novio tuviera que repudiarla por infidelidad o por insensatez. Ya estaba mal visto. Quedaba el antecedente que la novia no había dormido bajo su propia casa, su casa paterna, una noche antes de estar casada, sino estando desposada o comprometida. Entonces, esto de antes de estar juntos, del versículo 18 de Mateo, de 1:18, se presta para distintas interpretaciones, que fuera una cuestión íntima, sexual, si se quiere, o de vivir bajo el mismo techo. El padre Ruta, en ese apartado de esposorios y bodas en Israel, hace una descripción bastante detallada y muy rica de que este tipo de costumbres y la moralidad de este tipo de costumbres era divergente, no era homogénea en toda la Palestina. Pero se reserva el dato de que, sobre todo en Galilea, se era bastante celoso de que el hombre y la mujer no estuvieran juntos en ningún sentido, hasta las bodas. Y entonces se supone que María
seguramente se mantuvo, bueno, sabemos que se mantuvo virgen porque es un dato de fe esto, pero que no hay elementos históricos reales y serios para sospechar que esto podría haber sido de otra manera. Sobre todo que en la tradición de la Iglesia subyace, anterior a la concepción por obra del Espíritu Santo, un voto mutuo de virginidad y de castidad de José y de María. Bueno, muy bien. Parafraseando un poco lo que el padre escribe en la página 38 respecto a esto, oímos un poco su riquísimo escrito. Si esta interpretación es verdadera, está hablando de una interpretación de San Jerónimo, ¿no? Las palabras de Mateo constituyen una afirmación formal de la concepción virginal de Jesús, la que describen de dos maneras. Negativa, José y María no habían comenzado aún a estar juntos, insistiendo así en la ausencia de una paternidad humana. Positiva, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo, apuntando a la causa divina de la concepción virginal. Cabe consignar que esta segunda afirmación, dice el padre, conserva su valor, reconocido, como ya dijimos en Virgo Fidelis, aún por exegetas no católicos, y por lo tanto queda fuera de la discusión que se entable acerca del significado del verbo estar juntos. El verbo griego usado antes de estar juntos ellos, sinergomai, significa a veces tener relaciones sexuales, pero la mayor parte de los exégetas de nuestros días juzgan que no es ese el significado en la frase que nos ocupa. Atención con esto, después va a haber un derivado muy interesante. Sigue diciendo el padre Arruta a pie de página 38. En este lugar sostienen que el sentido es que José y María no habían comenzado a vivir bajo el mismo techo, y por lo tanto nada dice este verbo, a diferencia de las últimas palabras del versículo 18 y del 25 de Mateo 1, acerca de la concepción virginal, suficientemente afirmada en los dos últimos textos aludidos. Para determinar cuál de estas dos interpretaciones es la más exacta, es menester considerar la ley judía y algunas de las costumbres sociales de Palestina en la época del Nuevo Testamento, y comenzar a ver así los caminos existenciales por los que Dios condujo a María al misterio de su maternidad divina, y por lo mismo progresar en el ahondamiento de la fidelidad y de la sacramentalidad activas y constantes de la Virgen, y no menos de la fidelidad divina, que realiza sus designios salvíficos por senderos tan humanos que sólo una fe lúcida puede aceptarlos como simultáneamente divinos. Al mismo tiempo, ahondamos así la mirada al misterio sacramental de la Iglesia y de cada uno de nosotros. Se me ocurre a mí recordar aquellas palabras del apóstol San Pablo, que a la hora de hablar de la relación esponsal, está hablando del matrimonio, ahora no recuerdo si es la parte parenética de Efesios o de Colosenses, que son cartas muy similares, pero cuando él parangona el matrimonio con la relación esponsal de Cristo y su iglesia, dice, gran misterio es este, el de Cristo y su iglesia. Me recuerda estas palabras que estaba diciendo el Padre, ¿no? Designios salvíficos por senderos tan humanos que sólo una fe lúcida puede aceptarlos como simultáneamente divinos. Es decir, que sean a la vez tan humanos y simultáneamente divinos, necesita del auxilio de la gracia y de la inteligencia iluminada por la fe, sin lugar a dudas. Esto lo digo como comentario mío. Invitamos a leer el apartado de la página 39, Desposorios y bodas en Israel, que es realmente muy significativo para nuestra historia actual y para la historia de la Iglesia de siempre, ver en qué realidad está inserto el casamiento de José y de María. Voy a rescatar ahora un fragmento que me parece interesante, sobre todo porque San José como esposo, antes de serlo,
va a pensar en repudiarla a María, y ahí está la intervención del ángel que le indica cuáles son los verdaderos caminos que Dios tiene preparado para él. Veamos un poquitito la cuestión en la actualidad, de la contemporaneidad de José y de María, qué pasaba con el tema del divorcio, ¿no? En la página 43 el padre viene desarrollando algunas cosas a partir de un escrito de Qumran, que es el documento de Damasco. Recordemos que los hallazgos de Qumran son arqueológicamente los más importantes de la historia de la arqueología bíblica. Son documentos del año 47, el 1947. Entre ellos está este documento de Damasco, en donde echó luz sobre algunas cuestiones contemporáneas a la vida de la Sagrada Familia. Bueno, el padre Arruta en la página 43 va a hablar del divorcio y qué pasaba y en qué casos se podía llegar a estipular esto, ¿no? El derecho de divorcio estaba exclusivamente de parte del hombre. Los únicos casos en que la mujer tenía derecho a exigir la anulación del matrimonio eran, primero, si ejercían uno de los 3 oficios considerados como repugnantes: recogedor de excrementos de perro, fundidor de cobre y curtidor. O sea, son los casos en donde si el hombre tenía alguno de estos 3 oficios considerados como repugnantes, solo ahí la mujer tenía derecho a exigir la anulación del matrimonio. El derecho de la mujer llegaba hasta el punto de poder exigir el divorcio aun cuando al casarse hubiera conocido la profesión de su marido y hubiese aceptado que éste continuase con su oficio, estos 3 que nombró, ¿no? En este caso podía alegar, comillas, creía que podía resistirlo, pero en verdad no puedo resistirlo. Primer caso. Segundo caso. Si el marido la obligaba a hacer votos abusando de su dignidad, o si el marido padecía de lepra o de pólipos. Esos son los únicos, entonces, 2 casos en donde la mujer tiene derecho a exigir la anulación del matrimonio. En la época de Jesús, sigue escribiendo el padre Arruta en la página 43, los shamaitas discutían con los hilelitas acerca del Deuteronomio 24.1. Estas 2 son corrientes exegéticas, tengo entendido que de la Mishnah, donde se menciona como razón que permite al hombre despedir a su mujer en caso de que éste encuentre en ella algo vergonzoso, comillas. Los hilelitas, a diferencia de las exégesis de los shamaitas, concordante con el sentido del texto, explicaban este caso de la siguiente manera. Primero, una impudicia de la mujer, y segundo, cualquier cosa que desagrade al marido le dan derecho a despedir a su mujer. Así pues, la opinión hilelita reducía a pleno capricho el derecho unilateral al divorcio que tenía el marido. Se desprende de Filón y de Josefo, quienes no conocen más que el punto de vista hilelita y lo defienden, que éste debió prevalecer a partir de la primera mitad del siglo I de nuestra era. Sigue contándonos el padre Arruta al pie de la página 43. De resultas del divorcio podía afectar al marido una mancha pública lo mismo que a la mujer. Por otra parte, en caso de divorcio, el marido estaba obligado a devolver a la mujer la suma estipulada en contrato matrimonial. En la práctica, estas 2 cosas han podido obstaculizar frecuentemente precipitados despidos de la mujer. Esta, por otra parte, podía eventualmente tomarse justicia por sí misma y volver a la casa de su padre, por ejemplo, a causa de injurias. De todos modos, la sentencia hilelita representaba una gran degradación de la mujer. Si por otra parte, como hay que suponer, los hijos quedaban con el padre en caso de divorcio, esto constituía una más dura prueba para la mujer. Bueno, insistimos en la riqueza que tiene este apartado de las bodas y desposorios en Israel. Recomendamos su lectura. Vamos a avanzar un poco más en este pequeño capítulo del esposo de María, José como esposo de María, hablando directamente de los desposorios y bodas de José y de María. En Lucas 1, 26-27 leemos: En el mes sexto fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, por nombre Nazaret, a una virgen desposada con un varón llamado José, de la casa de David. El padre Arruta lo que dice inmediatamente
abajo de este pequeño fragmento es que el griego emesteumenen, al igual que el castellano desposada, puede entenderse en un doble sentido, de prometida o de casada. Estos desposorios no parecerían exegéticamente estar tan claros como diferenciarse claramente de promesa o de casamiento. Dice el padre, la tradición exegética se divide en su interpretación. Hasta el siglo XIX prevaleció la sentencia de que entre José y María existía ya verdadero matrimonio para el tiempo de la Anunciación. Desde el siglo XIX a nuestros días, la sentencia que sostiene que sólo había desposorios en el sentido judío que hemos expuesto antes. Todo considerado parece ser esta segunda opinión la más válida. Ahora, respecto al estar juntos, entendido esto como relaciones sexuales, la ley no autorizaba, está señalado esto en el texto, expresamente, las relaciones sexuales entre simples desposados, aunque a menudo fueran designados como marido y mujer, aunque todavía no estuvieran casados. Es verdad, dice el padre, que tras la sublevación judía de los años 132 al 135, ya era una costumbre en Judea que los desposados ya durmieran juntos antes del matrimonio. De todas maneras, agudizando la exégesis de estos pasajes aplicado a la Sagrada Familia, no parecería que de la familia de María y de la familia de José se tomara esta licencia, que tal vez fuera habitual, siempre que se habla en términos generales. No parece que fuera de aplicación concreta esta generalidad, sobre todo porque por esos escritos de Qumran, incluso los registros de Josefo y de Flavio Josefo, y se me fue el otro escritor, parecería que en Judea todavía había cierto resquemor o cierto prurito porque se llegara al casamiento virgen. Casualmente ahí el padre Ruta en la página 48, al final pone, aparece aquí ante nuestros ojos, en ese texto de la Mishnah, estuvo analizando el texto de la Mishnah, el código tan puritano de esta época. Como nos es dado ver fácilmente, tenían los rabinos galileos una gran preocupación por proteger la moral de su pequeño país. Pero no les quedaba más remedio que tener en cuenta el código moral cual era aplicado en Judea. De todas formas, está claro con qué desprecio miraban los galileos a las relaciones tan laxas. Un poquito más adelante leemos, tanto estas como otras leyes similares presuponen que a lo largo del período de los desposorios, los dos desposados vivían por separado y que la joven permanecía normalmente virgen hasta el día de su matrimonio. Por consiguiente, supone una simplificación excesiva el afirmar, sin restricción alguna, que los desposorios judíos concedieran a los desposados el derecho a las relaciones matrimoniales. En las notas, que son numerosísimas de este volumen, aparecen muchísimas referencias a los textos que el padre Ruta ha consultado, y aparecen citas muy amplias, textuales, en castellano, cosa que no es menor para los que no manejamos lenguas, en donde se puede ver la ampliación de estos criterios, sean talmúdicos, sea del mundo rabínico o de ciertos historiadores como los que mencionamos antes, ¿no? De este tipo de problemas. Bueno, para cerrar el tema de José, el esposo de María, leemos dos fragmentos más. Aun cuando los intérpretes modernos, dice el padre Ruta de Mateo 1:18, aseguren con razón que la frase antes de empezar a estar ellos juntos se refiere no a las relaciones sexuales, sino a la ceremonia de acompañar a la novia hasta su futuro hogar, no parece correcto concluir que esta frase no nos dice nada sobre la virginidad de María. No dice nada explícitamente, pero tanto la ley judía como las costumbres galileas suponen que María, lo mismo que toda otra joven judía, hubo de permanecer virgen hasta que fue llevada a la casa de su marido para convivir con él.
Esta interpretación queda confirmada por las palabras mismas de la narración. En primer lugar, el aspecto negativo, es decir, empezar a estar juntos, no se refiere en este lugar a la consumación de la unión. Queda confirmado por Mateo 1:25, en que se nos afirma que José se abstuvo de conocer a María hasta que dio a luz a Jesús. Conocer a una mujer es la expresión semítica normal para indicar las relaciones sexuales, y por ello no hay razón alguna que justifique que el autor no la haya reemplazado por otra expresión en Mateo 1:18, siempre que fuere esto lo que quería decir. En segundo lugar, y ya desde un punto de vista positivo, el verbo estar juntos es empleado con frecuencia en el griego helenístico en el sentido de casarse. Posiblemente porque la ceremonia de conducir a la novia a su futuro hogar constituía una característica normal, bien que no esencial, del matrimonio romano. Bueno, sobre la concepción virginal de Jesús y la perpetua virginidad de María, recomienda el padre Ruta ver Virgo Fidelis. Acá se nota, por la referencia que él hace al libro Virgo Fidelis, a los 2 tomos, que este tema ya ha sido estudiado y desarrollado por él en esa obra. Bueno, hasta aquí entonces este apartado del dato bíblico de la primera parte de la obra San José de Juan Carlos Ruta, llamada San José, el esposo de María.